Ahí está. Amén. Listo. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Amén. Bien, hermanos, en nombre del Señor, vamos a pedir que Él nos ayude, porque para exponer su palabra y para oír su palabra somos débiles, somos pecadores, indignos. Solo por su gracia, que es un regalo inmerecido, podemos estar aquí, escuchando y hablando de su santa palabra. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, porque usted, por Cristo Jesús, nos ha regalado este privilegio de poder oír y exponer su santa palabra. Ayúdenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra pueda fructificar en nuestros corazones, para la gloria de su santo nombre. Quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora entonces Juan 1, ahí vamos a estar. Juan capítulo 1. Los otros dos versículos, Juan 1, 1 y 2, los vimos la otra vez, y el apóstol Juan deja sentado una verdad inconfundible, que Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre y convive con Dios Padre por la eternidad, en armonía y en comunión perfecta y completa. Esto significa que si es Dios, no es criatura. Él antes de todas las cosas ya existía. Entonces, y Él es creador, y si es creador, es dador de vida y luz. Y ese es el título del sermón: Jesús creador y dador de vida y de luz. Juan 1.3. Leamos Juan 1.3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí hay dos frases que dicen lo mismo, pero de un lado positivo y el otro lado negativo. Por ejemplo, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, positivo, ¿cierto? Claro. Negativo: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que sin Él todo lo que está hecho no habría existido si Él no decide hacerlo. Entonces es lo que se llama antinomio en literatura. Para afirmar la profundidad de una verdad se dice de dos puntos de vista, uno positivo y uno negativo. El resultado es el mismo. Entonces eso habla de una verdad indiscutible, que Él es creador. Como ya dije, el apóstol Juan establece que Él es Dios y que tiene una perfecta y completa comunión con Dios Padre en la eternidad. Entonces, si Jesús es Dios, también tiene todos los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? A ver, los teólogos acá. Santo. ¿Qué más? ¿Qué más? Santidad. Ya lo dijeron, santidad. ¿Qué más? Un atributo que es solo de Dios, ¿cuál es? Omnisciencia. Omnisciente, todo sabio. Omnipresente. Omnipotente, ¿cierto? Eternidad, en fin. Si esos son los atributos de Dios, Cristo es Dios, por lo tanto, tiene exactamente los mismos atributos. Pero tiene un agregado más. ¿Cuál es? Es que Él se hizo hombre. Y eso es
milagro que puede hacer solo Dios. Él se hizo hombre. Es el... ¿Cómo se hizo hombre? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudo ser siendo un Dios todopoderoso, todo omni, como dijimos, y a la vez ser hombre? Porque el hombre es débil, frágil. Veamos Filipenses 2, 5 al 8. Si alguien ahí puede estar, que me ayude, porque yo... Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Ya, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice, ante una situación tan difícil como la cruz, Él no se aferró al hecho de que es Dios. No, sino que la padeció como hombre. Temor, dolor, angustia, mucho dolor, porque la cruz es una de las torturas más terribles que ha inventado el ser humano. Entonces dice, se despojó. En griego la palabra es kenosis, con cada kilo. ¿Qué significa que se despojó? Se sacó la chaqueta de Dios y la dejó en el cielo y se vino como hombre. No. Significa que veló, dejó de usar sus atributos como Dios para vivir como hombre. Bueno, y los milagros y todas esas cosas que Jesús decía, yo conozco el corazón de usted, etc. Hay una razón. El Espíritu Santo lo guió, fue lleno del Espíritu Santo desde que nació. Y el Dios Espíritu Santo lo guió, lo llevó, lo educó, etc. Veamos algunos versículos. Mateo 4.1, cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se fijan? No dice, yo en el poder de Dios, y yo que soy Dios voy al desierto. Y podía haberle dicho al diablo, diablo, muérete. ¿Pero qué hizo? Le contestó con la palabra. Es decir, respondió como responde un hombre santo. Veamos Lucas 4.14. Lucas 4.14. Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Entonces, lea la primera parte, no hermano, solo la primera parte. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se fija, declara siempre que Él fue guiado al desierto por el Espíritu, fue llevado a Galilea por el Espíritu Santo. Y en Mateo 12.28, respondiéndole a los fariseos, les dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense que Él nunca se atribuye todas estas cosas como obra porque yo soy Dios. Él está actuando como hombre. Está dependiendo del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es Dios y como Dios y que se hizo hombre, no dejó de ser creador y sustentador de toda la creación. Porque alguien dice, bueno, dejó de ser Dios
no usó más sus poderes, dejó la humanidad y la creación todo así a la deriva. No. ¿Por qué? Sino que precisamente su encarnación, su muerte y resurrección es para el sustento y salvación de la creación. Él aún en esa obra, Él está sustentando la creación. ¿La está sustentando de qué? De la destrucción del pecado y la muerte y de la rebelión contra el Creador de todas las cosas. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está sustentando, está salvando. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Y dónde el diablo fue vencido? En la cruz. Así que no dejó de sustentar su creación Dios por medio de Jesucristo. Todo lo contrario. Entonces Jesús es Dios, creador, sustentador y vencedor. Que en la cruz de Cristo emitió la condena al mal, al malo y al mundo, dominado por el pecado y la muerte. ¿Desde cuándo el mundo está dominado por el pecado y la muerte? Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo. Desde ese momento hasta hoy. Lo cual tuvo una consecuencia, además de la entrada del pecado y la muerte. Adán perdió la mayordomía de la tierra. ¿Se acuerda que dijo Dios a Adán? Cuidará los animales, labrará la tierra, ¿cierto? Y él le puso nombre a todos los animales, según sus características. Te enseñorearás de los peces, de las aves. En fin, tenía que enseñorearse, dominar, controlar, cuidar, guardar la tierra. Cuando Adán y Eva desobedece y le hace caso al diablo, esa mayordomía el hombre la pierde. El hombre la pierde. Entonces, pero Dios no perdió el gobierno de su creación. Esa es la diferencia. Su mayordomo perdió la mayordomía, pero Cristo, Dios, no ha perdido el gobierno de su creación. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en Romanos 3, 24, 26, ¿qué dice? Romanos 3, 24 y 26. Romanos 3, 24 al 26. ¿Quién lo tiene, por favor? Romanos 3, 24 al 26. Amén. Amén. Ya. Siendo Amén. justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando dice que había pasado por alto los pecados de los hombres, no significa que hizo la vista gorda, sino que Él va a hacer juicio de todos sus pecados en Cristo. Eso es. Por eso los pasé por alto. Porque en Cristo está el juicio final y en Cristo está la salvación eterna. Ese es el punto de Dios. Entonces, cuando Cristo se hace hombre, está sustentando la creación a través del programa de Dios que se llama redención de su creación. Redimir, comprar, pagar, rescatar su creación del pecado, de la muerte y del mal. Cristo es el juicio final. Mira lo que dice Hebreos 1:3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, creador, redentor, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Creador, Salvador, Redentor. Y está orando por el sustento de la creación de Dios. Entonces, en Cristo Dios está llevando todos los eventos del mundo. Todos los eventos del mundo, todos. No solo los que conocemos nosotros, hay muchos eventos que desconocemos. Todos los eventos del mundo para aplicar el juicio que fue emitido en la cruz de Cristo. Todo significa, es una palabra muy común que significa todos. No solo lo que vemos, todo. Todas las cosas, nada de lo que sucede en la creación está fuera de la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así como sin Él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. Entonces Dios es un absoluto total. Es su creación. No es que Él creó una parte y la otra surgió, no sé, de hongos que salieron de alguna parte del espacio. No, Él creó todo. Desde los ángeles santos, los ángeles que se revelaron, hasta los gusanos que vemos y las arañas que pisamos nosotros. Por todo ser vivo, Él lo creó todo. Y todo lo que sucede en la historia humana y en la tierra, está fuera de la voluntad de Dios. No existe eso, aquello, esto pilló de sorpresa a Dios. No, eso pilla de sorpresa al hombre, porque somos muy ignorantes. Por naturaleza, no importa que sea erudito. El hombre se encuentra con sorpresa, pero Dios no. Él sabe lo que está haciendo. ¿Y en qué momento y cuándo será el juicio? Algunos dicen que el juicio ya está aquí. Ya estamos en la tribulación. ¿Seguro? No. El futuro, posiblemente. Y lo más probable es que así sea. Veamos Apocalipsis 5, del 1 al 14, por favor. Alguien que lo pueda leer, por favor. Apocalipsis 5, del 1 al 14, por favor. Amén. Ya. 5, Sí.
Del 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y hubo tomado el libro, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la adoración. Esa es la adoración que hay en el cielo. Pero fíjese, ¿quién creo que este rollo que está en manos de Dios y tiene 7 sellos? El rollo es el título oficial de la propiedad de la tierra. Y le dice uno de los ángeles: ¿quién es digno de tomarlo? Nadie. Solo el Cordero. ¿Cuál es la otra palabra clave? Inmolado. Porque Él venció. ¿Dónde venció? En la cruz. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y Él fue inmolado, fue muerto, sacrificado en una cruz. Y eso, como vencedor, le da el derecho al título de la tierra. Entonces, y los 24 ancianos, ¿qué es lo que cantan? Porque tú nos has hecho sacerdotes y reyes de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. ¿Qué representan los 24 ancianos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué representan los 24 ancianos? ¿Nadie tiene una idea? La sabiduría. ¿Ya? Sí, puede ser. Representan la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios de toda nación, de toda lengua, de toda etnia. Y está representada en esta adoración por 24 ancianos, que serían 24 sacerdotes. En la iglesia que ya está en la gloria del Padre. Entonces, ¿y el juicio cómo viene? El Cordero inmolado desata sello a sello y van saliendo los juicios.
¿En qué momento de la historia será eso? Los 7 sellos van a ser desatados en 7 años, que es la semana 70 del profeta Daniel. Hay una semana que tiene que cumplirse y una semana de 7 años. Y esa es la que estamos esperando. Y esa comienza cuando en el cielo el Señor Jesús, el Cordero Inmolado, comienza a sacar los sellos del título de propiedad de la tierra. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a entender. Los cristianos van a entenderlo. Ese periodo de 7 semanas que se llama tribulación y gran tribulación todavía no ha comenzado. Porque es una crisis planetaria. No es una crisis en un país, en una región o en el Medio Oriente. No. Es una crisis planetaria que se va a vivir por 7 años. Y nosotros todavía eso no lo conocemos. Esos 7 años son 7 años de tribulación para el mundo, no para la iglesia. Porque antes de comenzar a desatarse los sellos del rollo de que es título de propiedad de la tierra, la iglesia está adorando ante el trono del Padre. Somos un pueblo redimido de toda nación, toda lengua, toda raza. Ya estamos delante de Él. Entonces, Jesús resucitado dijo algo a sus discípulos, una pista podríamos tomar. Cuando dice, por ejemplo, en Mateo 28, 18, toda potestad significa todo poder y autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Jesús resucitado después de la cruz y les dice a sus discípulos, toda autoridad que hay sobre el cielo y sobre la tierra es mía. Eso dice. Y después dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. O sea, el juicio no lo hace el diablo, hermano. No, a esta hora del día no. El juicio lo hace Cristo, hermano. El Señor Jesús, entonces Dios, Creador, Sustentador, Salvador, Redentor, Vencedor, Juez y Rey. Versículo 4. En Él estaba la vida. Como ya dijimos, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, ya dijimos que siendo Dios, siendo Cristo Dios y Dios creador, entonces Él es un dador de vida. Dador de vida porque la vida está en Él. No es que el Padre le dio vida, eso significa que sería engendrado. Nosotros somos engendrados. ¿Quién nos dio vida? Nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero dice la Biblia que Él en sí mismo hay vida, tiene vida. Veamos algunos versículos. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. El Hijo también a los que quiere dar vida. ¿Por qué? Porque en Cristo está la vida. Ahí mismo el versículo 26, por favor. 5:26.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí vemos que dice, Él dio vida al Hijo, por entonces engendrado, ¿no es? No es Dios. Pero se está refiriendo al momento en que el Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo, por medio del Espíritu Santo, cuando Él era hombre. Y Jesús lo dice: yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios. Yo por el Espíritu Santo hago milagros, prodigios y maravillas. Él nunca dice por mí. ¿Se fija? Ya eso se está refiriendo. Juan 10, 17, 18. Y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Si a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente y después la vuelvo a retomar. Yo tengo este mandamiento, que yo debo morir y después resucitar. De eso está hablando. Él tiene el poder y la soberanía de decidir qué hacer. Porque Cristo está decidiendo no según los hombres, Cristo está decidiendo según el Padre. Entonces, Cristo, veamos otro, Juan 5, 28, 29. A ver si lo tengo acá. Dice, se lo leo yo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, tomen nota, que están muertos, oirán mi voz, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Pero cómo será eso? Al oír su voz. Él no va a ser un sahumerio, como hacen algunos profetas, que va a sanar a un sahumerio. Él va a decir: levántense. ¿Cómo dijo a Lázaro? Lázaro, levántate. ¿Cierto? Basta eso. Entonces, y siendo hombre. Entonces, hermanos, Cristo es el dador de vida como creador y dador de vida a los muertos, porque resucita muertos, y dador de vida eterna que triunfa sobre la muerte eterna por causa del pecado. Sí, hermano, Él es dador de vida material y dador de vida abundante, que significa vida espiritual. Juan 17:3. ¿Qué dice? Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna comienza cuando usted ha creído en Cristo y comienza a conocer, significa tener comunión con Cristo. La vida eterna comienza ahora, a tener comunión con Cristo y con el Padre. Y eso será por la eternidad, después de esta vida. Entonces, Cristo nos da esa vida eterna. Y por Cristo somos reconciliados con Dios Padre, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ya no somos hijos del diablo. Dios no nos es indiferente. No somos enemigos de Dios y de las cosas de Dios. Somos hijos de Dios, reconciliados con el Padre, con nuestro Creador. En Cristo tenemos vida espiritual entonces. ¿Qué significa tener vida espiritual? Tener una relación con Dios. Eso significa, hermano. Cultivar la vida espiritual significa cultivar la relación con Dios. Y la relación con Dios es una relación de obediencia. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No les dijo: vosotros sois mis amigos, o sea, tenemos comunión, si la pasamos bien. ¿No? Él como Dios y como autoridad le dijo: sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Está poniendo autoridad a quien, a los que creen. Él no debe ser tratado como el flaquito, el cumpita. No, eso es satánico, es irreverente. Él es Dios, es creador, es redentor, es eterno. Y nos ha salvado por su misericordia. Antes de Cristo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, por tanto, condenados eternamente ¿a qué? A la condenación eterna. Escucha, hermano, la clave es estar en Cristo, que significa vivir dependiendo de Cristo y de su palabra. Le voy a explicar brevemente, en 3 frases, lo que no significa estar en Cristo. No se trata de ser hincha de la iglesia y de Cristo. No, si a mí me gusta ir a la iglesia. Sí, me encuentro muy fascinante la historia de Cristo. No, pero se va a ir igual al infierno si no se somete a Cristo, porque eso significa creer. Tampoco significa, se trata de estar cerquita de Cristo porque estoy al lado del pastor. ¿No es? Algo me llega de la... Claro, porque hay gente que anda agarrado de las faldas, de los pantalones del pastor. Si para recibir la bendición, pues, de alguna manera me toca algo. ¿O no? Ya, se ríen, pero hemos hecho eso, ¿no? ¿O no? Tampoco es andar detrás de un santo de yeso, poniéndole velitas, florcitas, dándole besitos, a una estatua de yeso que figura un supuesto santo. Tampoco se trata de tener cálidos sentimientos por Cristo. Oh, yo siento un calorcito cuando hablo de Cristo. Oh, me da una cosa así de apretar. Eso no sirve. Tampoco se trata de, cuando voy al culto, hablo en lengua. ¿Ves? Estoy lleno del Espíritu Santo. Así que estoy listo con Cristo. O derramo porque siento el amor de Cristo y me dan ganas de llorar. Pero pues de la puerta de la iglesia para afuera es el mismo demonio de todo el resto de la semana. ¿Me entiendes? Esas ideas que incluso entre cristianos hay, no salvan, hermano, no santifican, son inútiles, estamos autoengañados. ¿Por qué? ¿Por qué nos autoengañamos? Porque mantenemos nuestro pecado, porque amamos y queremos cultivar nuestro pecado, cualquiera que éste sea. Se trata de arrepentirse, de amar, obedecer y someterse a Cristo, que nos da vida espiritual por fe. Fe es sinónimo de creer.
sinónimo de someterse. Y la vida era la luz de los hombres. Hermano, la vida que da Cristo es material y espiritual, como decíamos. Y la vida espiritual es la iluminación de los hombres. ¿Qué significa? No estamos hablando de los Illuminati acá, no. Estamos hablando de eso. Por si acaso. La luz de Cristo o la iluminación tiene dos sentidos. Uno, el entendimiento de las verdades de Dios reveladas en las Escrituras. Ese es un proceso de iluminación que hace el Espíritu Santo. Comprender las verdades que están en las Escrituras, la revelación que está en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente. Entonces no es un problema de inteligencia, no es un problema de ser un erudito, no. Es un don que da Dios al que cree por medio del Espíritu Santo, que embarga la mente, el entendimiento, la voluntad y los sentimientos. Y nos da ese entendimiento de las verdades de Dios. Y el segundo sentido de la palabra luz o iluminación está en el sentido moral de la luz, y que es la santidad y pureza y rechazo del pecado. Cuando alguien siente que ama la santidad de Dios y aspira a la santidad de Dios, ese es un proceso que está haciendo el Espíritu Santo en el creyente. Veamos Juan 3:19. Juan 3:19. Amén. No se atropelle, basta uno. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora está dicho en términos negativos. Hay un rechazo de la luz. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Un rechazo a la santidad, porque aman el pecado. Un rechazo a Dios y a las verdades de Dios, porque aman el pecado. Esa es la verdad del mundo. Rechaza la luz porque ama el pecado. Rechazar o tergiversar a Cristo es rechazar la luz que da el entendimiento de Dios y rechazar la santidad que da Dios por Cristo, porque aman sus pecados humanos. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Fijémonos en algo. Usted entra a una pieza oscura y entra con una vela. ¿Qué es lo que predomina? La luz. Y cuando hay luz, la oscuridad no puede predominar. ¿Se ha fijado en ese principio? Usted puede ir con una linterna grande iluminar un basurero, inmundo, asqueroso. La luz va a seguir siendo luz, alumbra la inmundicia que hay, pero la inmundicia no contamina la luz. ¿Se ha fijado en ese detalle? Por eso dice, cuando dice que Dios es luz, Cristo es luz, es por eso. Porque la inmundicia del mundo no contamina a Dios.
Pero Dios y Cristo, que son luz, pone a la vista la realidad de la humanidad, ¿no? La luz siempre ilumina la realidad y la muestra tal como es. La luz que es Cristo, su palabra, su persona y su obra muestran la realidad pecaminosa del mundo. ¿Se ha fijado que usted cuando habla de Cristo lo rechazan automáticamente? ¿Cómo le hacen? La camuta. Ya, si venimos a pasarlo bien. ¿Se fija? Esas son las actitudes de la carne que hay en el mundo. Veamos Juan 8:12, por favor. Amén. ¿Qué dice? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, dice. El entendimiento de las cosas de Dios. Entonces, estar en Cristo es tener la luz, y tener la luz es tener entendimiento de Dios y amar la santidad de Dios que se nos regala por la fe en Cristo. Y no tener la luz que es Cristo o rechazar a Cristo es ser hijo del diablo. No porque están poseídos por el diablo. No se trata de eso, sino por la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios nos hace hijos naturales del diablo. Hijos permanentes, rebeldes a los mandatos de Dios por medio de Cristo. Veamos Juan 8:44, por favor. 44 al 47. Juan 8:44 al 47. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque vosotros no sois de Dios. Porque vosotros sois hijos del diablo. ¿Ah? Y se lo está diciendo a los fariseos. No se la está diciendo a los pecadores inmundos que hay en Israel, no. A los fariseos, los religiosos. Entonces, pero esa luz, esa iluminación, no la puede producir el ser humano. Esa luz nos viene ¿de qué? Nos es regalada por la fe en Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:21. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, lo que significa que el Dios sabio, el mundo no conoce a Dios. Dice, Dios en su sabiduría decidió que el mundo no conocería a Dios por medio de la sabiduría humana, sino por la predicación. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Eso es, hermano. El hombre más educado, más sabio, más culto, más erudito, que sabe más cosas, es impotente para salvarse, con todo lo que él sabe.
porque la salvación es un regalo que viene de Dios por medio de la fe en Cristo, para ricos y pobres, ignorantes y letrados, blancos y negros, amarillo y cobrizo, indios, europeos, latinos, africanos, etcétera, etcétera. Toda raza, toda etnia, toda lengua. Sino que es una obra de iluminación espiritual por la fe en Cristo, del entendimiento de la voluntad y de las emociones para centrarlas en Dios y en todo lo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesús y los cristianos fieles a la Biblia fueron y son odiados por el mundo por la luz de Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, la luz de Cristo muestra ¿qué cosa? Muestra sus pecados y que están bajo juicio. A nadie le gusta ser criticado, ¿se ha fijado? Usan los hermanos que critican, no, tú no me criticas, porque no queremos ser enjuiciados. Y no nos gusta que nos digan que somos feos y malos. Pero cuando la luz de Cristo se hace presente, el Evangelio se hace presente, nos dice que somos feos y re malos. Amén. Amén. Y no nos gusta. Por eso ellos odian a Dios. Detestan a los cristianos. No quieren escuchar, pues como dice, yo conocí un pastor muy buena onda, salía a tomar con los parroquianos, y contaba chistes bien cochinos. Ese sí que es un buen pastor. Ese es el pastor que necesitamos. O sea, ¿qué es lo que necesitan? Un pastor igual a ellos. Bueno, ese pastor y los demás se van a ir todo al infierno al final. Pero eso es lo que quiere el mundo. Quiere un pastor, un Cristo, un Dios, un cielo a su pinta. Que no le haga juicio. Que le diga que es bueno. Que no es tan pecador, pero usted sabe, Dios es amor, así que estamos todos salvados. Entonces odian la Biblia, odian a Dios, odian al cristiano fiel. Y esto, aún así, Dios no ha dejado de tener testimonio entre los hombres en todas las épocas de la historia. Cuando Dios dijo a Adán y Eva, la simiente de la mujer vendrá y golpeará la cabeza de la serpiente. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Corrompió a toda la raza humana. A tal punto que tuvo que hacer un diluvio, un juicio, y salvó una sola familia, la de Noé. Y de Noé vino Abraham. Y de Abraham vino los 10 hijos de Isaac. Y después que vino, ¿cómo se llama? Israel, Jacob. Y después los 10 hijos, y de ahí salieron las 10 tribus. Y las 10 tribus conformaron la nación de Israel. ¿Y qué hizo el diablo? Hizo apostatar a Israel. Llevó muchas veces a rechazar la ley de Dios, a vivir y hacer la orgía y ritos satánicos que hacían los pueblos de alrededor. Corromper el pueblo del cual tenía que venir ¿quién? La simiente de la mujer. Y cuando nació, Herodes quiso matar a los niños, una masacre de niños de menos de 2 años. Y después, tentado por el diablo, acosado por el diablo, llevado a la cruz, pensando que el diablo había obtenido la victoria, pero fue la victoria para Cristo y para Dios. Y después los cristianos, perseguidos, acosados,
burlados, ridiculizados. Eso no ha cambiado. Pero dice, si nosotros estamos hablando de esto hoy día, ¿es por qué? Porque la luz ha permanecido. Dios no ha dejado de tener testimonio en todas las épocas. Incluso las peores que haya vivido en la iglesia, hay testimonio. Y nosotros que estamos hablando de esto somos testigos vivientes de esa palabra. Y Dios no ha dejado de iluminar el mundo salvando a algunos. Eso es lo primero que tenemos. Él siempre en toda la época ha salvado gente. Para testimonio de la mayoría nos salva. Para que sepan que hay un Dios que salva, pero también hay un Dios que condena. Y el último, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que decíamos al inicio. La basura, si usted la ilumina, la basura no apaga la luz. O la oscuridad no apaga la luz. Tiniebla, y en este caso se refiere a lo falso, al pecado y la maldad. Romanos 13, 12 al 14. ¿Qué dice? Romanos 13, 12 al 14. Amén. Ya. Del 2 al 14. ¿Sí? Sí, Del 12 al 14. 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Exacta, vive en la luz, o sea, vive en Cristo. Y no en las tinieblas, en los pecados que ahí se mencionan. ¿Se entiende? El pecado y la falsedad, si bien están presentes en el mundo, no ha prevalecido, no se ha impuesto sobre la luz. En el Antiguo Testamento siempre hubo un remanente fiel a Jehová, aunque las tinieblas dominaran a la mayoría, sobre todo de Israel. Por ejemplo, Primera de Reyes 19:18, dice el profeta, y yo haré, dice Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En todo tiempo Dios se ha guardado un remanente. La iglesia, ese es un concepto del Antiguo Testamento. En la iglesia no existe el concepto de remanente. En el Nuevo Testamento ustedes no lo ven. No lo han leído nunca. Alguien que ha leído todo el Nuevo Testamento no encontró allí la palabra remanente. ¿Se fijan? Solo en el Antiguo Testamento está relacionado con Israel, el remanente de Israel. Los que creyeron en Cristo de Israel. O los que son fieles a Dios de Israel. La iglesia de Cristo no existe el concepto remanente. La iglesia o está muerta o está viva. Si está muerta ya no es iglesia de Cristo. Puede tener nombre bien rimbombante y bíblico. Pero si está muerta, ya no es iglesia de Cristo, no hay remanente.
No dice. O está en pecado o debe arrepentirse o desaparecer como congregación. Mire, en tiempos del siglo XIX, luteranos e iglesias protestantes en general, hoy día están vacíos. Lo que una vez fue un movimiento cristiano que llenaba grandes iglesias. Estamos hablando siglo XIX, 1820, 1840, 1850, hasta inicios del siglo XX. Y hoy día esos templos son como patrimonio arquitectónico. Otros son usados como centros, ¿cómo se llama? Centros sociales, donde se hacen actividades sociales, conciertos de música rock, hay un bar. Una buena parte de las iglesias de Europa está siendo usada, las antiguas iglesias evangélicas están siendo usadas de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay más gente. ¿Y por qué no hay más gente? Porque la iglesia, mayoritariamente en Europa, a mitad del siglo XIX en adelante, hubo un proceso que Spurgeon llamó el declive. La descendencia, el declive, se vino bajo de a poco. ¿Por qué? Porque las iglesias aceptaron la teoría de la evolución y descartaron todo Génesis. Además, aceptaron la teoría de que la escritura no había sido escrita por Moisés, los 5 libros, sino por una serie de sacerdotes del periodo de David y de Salomón. Es decir, hicieron un pedazo de la Biblia. Pero ¿qué sucedió? Antes que terminara el siglo, esas iglesias ya no existían. No había congregación. Y después vino la Primera Guerra en Europa, después la Segunda Guerra, y lo que quedaron de estos mausoleos ex iglesias fue este uso social. Ese es el juicio de Dios. Hay iglesias apóstatas, hay iglesias herejes, iglesias que abandonaron a Cristo y pusieron al hombre en el altar. La iglesia de Cristo es el remanente del mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. La iglesia fiel, la iglesia bíblica, esa es la iglesia de Cristo. Y es el remanente del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas de toda etnia, toda raza, toda lengua, toda nación. Y en todas partes somos un remanente. El remanente del mundo es la iglesia de Jesucristo. Nosotros también. Es una minoría que es salva. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella, aunque siempre la van a intentar a imponerse a la iglesia y a la luz de Cristo, para que la luz no sea vista ni predicada. Y quiero ir concluyendo contándole algunos hechos muy actuales. Por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la preside Michelle Bachelet, desde el 2018, cada año, viene declarando que el cristianismo es un opositor a los derechos humanos y como doctrina religiosa viola todos los derechos humanos. Estas son declaraciones oficiales. Claro que la televisión no le va a dar curso, pero en informes y en algunos noticieros extranjeros esto ocurre tranquilamente. ¿Por qué? Para las Naciones Unidas los derechos humanos son el matrimonio sodomita, el aborto, la eutanasia, los derechos transgénero y todo tipo de aberración sexual que repugna a Dios y a los hijos de Dios.
Claro que somos enemigos de eso. Porque eso violenta la naturaleza que Dios creó. Violenta la inteligencia que Dios nos dio. Violenta a Dios mismo. Y violenta al ser humano tal como lo hizo Dios. La Comisión la Comisión de Derechos Humanos de la ONU presta asesoría y ayuda a todos los gobiernos que buscan reprimir, perseguir a la Iglesia de Cristo para imponer los derechos de la depravación moral en la sociedad. Chile está gobernado por la ONU. Así, comentario al margen. La ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de este niñito, del que viene, es una funcionaria de las Naciones Unidas. Ella no ha trabajado en Chile, ella ha trabajado en Chile para las Naciones Unidas, en organismos de las Naciones Unidas. Ella está a cargo de las relaciones exteriores. La encargada de los asesores del futuro gobierno es también una funcionaria de las Naciones Unidas. Imagínense qué asesoría va a tener. Y eso por parte baja, porque hay mucho más. Pero para decirle qué cosa, que la política anticristiana, antihumana, antidios, en Chile está a las puertas. No está a 20 años, está a las puertas, hermano. No es la primera vez que la iglesia es amenazada de desaparecer, incluso hoy, bajo la religión satánica del Islam y del budismo, y de las pezuñas diabólicas del comunismo, existe el cristianismo fiel a Cristo y a la palabra. ¿Sabe dónde está creciendo el cristianismo? El cristianismo no está creciendo en América Latina, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Está creciendo en África, países musulmanes. Está creciendo en China. Está creciendo en Vietnam, en Laos, países ateos, budistas. Ahí está creciendo el cristianismo. Bajo persecución. Dios sigue iluminando al mundo. Y además nosotros tenemos ¿qué cosa? Jesús lo prometió. ¿Qué dijo? Yo haré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, no la dominarán contra ella. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Porque Jesús lo prometió y Dios es fiel a sus promesas de salvación y de juicio, porque es su gloria la que está en juego, hermanos. Dios no va a perder esta guerra. No. Pase lo que pase y la veamos como la veamos, Dios no va a perder esta guerra. Y Dios, si no vemos la obra de Dios en nuestras vidas, en el Chile que está creciendo, pero en otras partes del mundo, bajo la persecución, la obra de Dios está creciendo. ¿Y de qué manera? En China son 1.400 millones de habitantes. Y hay más de 10 millones de cristianos, la mayoría evangélicos. Entonces, esta guerra cósmica y espiritual, cósmica significa universal, y espiritual, Dios la vencerá, porque Él es omnipotente, que todo lo puede. Puede crear, puede redimir, puede manifestarse, puede salvar, puede hacer juicio, porque es luz. Y vamos a cerrar con un versículo, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8.
¿Quién lo tiene? Ánimo. Coraje. Apocalipsis 1:8. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Ahí, pastor? ¿Sí? Amén. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Eso es Cristo. El que ha de venir. El que murió y vive por siempre. Porque Él es el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, por estos versículos, Señor, que podemos discernir la grandeza de nuestro Señor y su obra como creador, como dador de vida y dador de luz. Para gloria de su nombre, Señor. Ayúdenos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestros débiles corazones y se lo pedimos y rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién será? ¿Hermano Piero? Por favor. Lo finalizo.